Entonces, hoy vamos a continuar con el tema de derivada que comenzamos hace 2 días. Para iniciar vamos a calcular la derivada de la función seno y coseno. Y para estas derivadas pues necesitamos un límite que les había comentado, que es el de coseno de x menos 1 entre x cuando x tiende a 0. Entonces vamos a calcular este límite. Para eso pues necesitamos un límite que ya habíamos probado anteriormente, que es el de seno de x entre x. Sabemos que cuando x tiende a 0 es 1. Y entonces podemos usar el límite de arriba para calcular este límite de coseno de x menos 1 entre x. Para empezar, pues el límite del numerador es coseno de 0 menos 1, que te daría 0, entre el límite del denominador, que también es 0. Entonces, pues este límite está indeterminado en principio. Pero para eliminar la indeterminación, pues lo único que necesitamos hacer es multiplicar por el conjugado de coseno de x menos 1. O sea, este coseno de x menos 1 lo multiplicas por coseno de x más 1. Y en el denominador, pues también haces lo mismo para no afectar la función. Entonces, al momento de multiplicar, pues aquí te queda una diferencia de cuadrados, que es coseno cuadrado de x menos 1. Lo del denominador vamos a dejarlo así expresado. Y bueno, como 1 menos coseno cuadrado de x es 1, pues, perdón, seno cuadrado. Entonces, coseno cuadrado de x menos 1 va a ser menos seno cuadrado. Sí, aquí estamos utilizando la identidad pitagórica de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y ya que tenemos esto, pues podemos separar la fracción para que en una parte tengas el seno de x entre x, que ya conoces el límite. Entonces esto se puede poner como seno de x entre x por menos seno de x entre coseno de x más 1. Y bueno, ya si separamos los límites, pues el primer límite sabemos que es 1, por lo que ya probamos antes. Y en el segundo límite sí se puede evaluar, porque el denominador pues ya te va a quedar distinto de 0 y son funciones continuas. Entonces esto va a ser igual a 1, que es el primer límite, por pues el segundo límite te va a dar 0. Entonces ya tendríamos que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 entre x es 0. Entonces este límite lo vamos a utilizar para intentar probar, bueno, calcular la derivada de la función seno y de coseno. ¿Hay alguna pregunta de este límite? Bueno, parece que no. No, profe. Entonces vamos a marcarlo porque pues en muchas ocasiones va a estar apareciendo este límite en particular. Entonces, por ahora tenemos estos dos límites que vamos a estar utilizando mucho en distintas ocasiones.
Entonces vamos a ver qué pasa con la derivada de seno si yo la quiero calcular con la definición que tengo. Vamos a poner sea f de x igual a seno de x. Y entonces f' de x, esto sería el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h, o sea, seno de x más h menos la función evaluada en este punto x sobre h. Aquí, para poder calcular este límite, pues vamos a utilizar otra identidad trigonométrica, que es con respecto al seno de una suma. Todas estas identidades, pues les comentaba que en el curso de cálculo 2, cuando se vuelva a ver esto de las funciones trigonométricas, pero definidas a través de integrales, pues ya se van a poder probar de manera muy directa. Entonces el seno de una suma, pues es igual a todo este desarrollo, seno del primer ángulo por coseno del segundo y luego al revés. Entonces esto lo vamos a poner aquí. Tendría límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x. Todo esto menos seno de x y dividido entre h. Entonces en esta parte pues puedes factorizar lo del seno de x que aparece en estos dos términos. Entonces esto queda como seno de x por coseno de h menos 1 más seno de h por coseno de x, todo dividido entre h. Y entonces como todo va a estar dividido entre h, pues aquí le puedes poner las h's correspondientes. Y podemos utilizar los límites que ya calculamos. O sea, en el primer caso nos quedaría seno de x, como no depende de h, pues es una constante, que quedaría así. Por el límite de coseno de h menos 1 entre h, cuando h tiende a 0, y ese ya sabemos que es 0. Y en la otra parte, pues el coseno de x va a multiplicar al límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Entonces esto ya nos queda como seno de x por 0 más coseno de x por 1. Y con eso obtenemos que la derivada de seno pues es coseno, ¿no? Como ya sabíamos. Entonces aquí aparecen los dos límites que les mencionaba anteriormente. Utilizamos esto además de la manera de desarrollar el seno de una suma. ¿Hay alguna pregunta de esta derivada? Creo que no. Bueno, en clases anteriores
habían preguntado cuando calculamos lo del límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x, que sí, pues se podía utilizar la regla del L'Hopital, que no lo hemos visto, pero pues se trata de derivar numerador y denominador bajo ciertas condiciones. O sea, más adelante la vamos a enunciar y a demostrar. Pero bueno, en ese entonces les decía que para este límite, como que en principio pues no tendría mucho sentido aplicar la regla del L'Hopital porque si yo quiero aplicar esa regla, estaría derivando seno. Y esto me caería como coseno, ¿no? Que es la derivada que ya calculamos. La derivada de x es 1 y bueno, ya ahí evaluamos el límite cuando x tiende a 0. Pero entonces, si yo quiero usar esta regla del L'Hopital, tendría que derivar seno. Y la derivada de seno, para calcularla, así con la definición, pues utiliza el límite de seno de x entre x cuando x tiende a 0. Entonces sería como estar dando solamente vueltas en círculos de decir, para calcular este límite utilizo la derivada de seno, pero para calcular la derivada de seno, pues utilizo este límite. Entonces en realidad no estaría demostrando nada. Entonces por eso, pues el límite de seno de x entre x, pues no conviene calcularlo así con regla del L'Hopital en un principio, sino que de otra forma, que es como lo hicimos a partir del círculo trigonométrico. Entonces, bueno, esa regla ya la estaremos probando allá por enero. Y bueno, como la derivada de coseno pues es muy similar, la prueba, pues esa la pueden hacer ustedes. Y aquí lo que tendrían que utilizar, si lo quieren hacer así, es el desarrollo del coseno de una suma, ¿no? El coseno de x más y pues es igual a coseno de x por coseno de y menos el producto de los senos. Y bueno, esas son las únicas dos funciones que necesitaríamos calcular así su derivada con la definición, porque para las siguientes pues podríamos utilizar teoremas sobre derivada de suma, producto, cociente. Entonces vamos a intentar probar algunas propiedades de la derivada. Con respecto a esto de las operaciones. Entonces esto le podemos llamar pues, un primer teorema de reglas de derivación. Voy a comenzar con f y g. Funciones derivables en un número A. Vamos a poner si f y g son funciones derivables en A, entonces
F más G es derivable en A. Y la derivada de la suma, pues es la suma de las derivadas. F por G es derivable en A. Y pues la derivada del producto. Es F de A por F prima, ay, por G prima de A. Bueno, yo creo que aquí, para olvidarnos de la A, vamos a ponerle aquí todo X. Para que se parezca más a lo que usualmente escribimos. Más F prima por G de X. Ahora para el cociente, pues igual que como lo hemos hecho con límites y con sucesiones y con todo, pues en lugar de probar lo de F entre G, primero hay que probar para que sea más sencillo 1 entre G. Vamos a poner si G de X es distinto de 0. Entonces la función 1 entre G es derivable en X y la derivada de esta función es menos G' de X entre G de X al cuadrado. Y ya por último lo de la regla del cociente. Bueno, igual y podemos añadir un punto 3 aquí adicional. Que si C es un número real, entonces C por F es derivable en X y C por F, su derivada es C por la derivada de F en X. Y ahora sí, el último punto, déjenme cambiar los números. Sería nuevamente si G de X es distinto de 0. Entonces F entre G es derivable en X y la derivada de F entre G, pues esto tal vez ya no cabe aquí, vamos a ponerla abajo. Esto es igual a la función de abajo por la derivada de arriba menos la función de arriba por la derivada de abajo entre la función de abajo al cuadrado. O sea, las reglas que ya se saben desde la primaria o algo así. Nada más que, pues ahora vamos a intentar demostrarlas. A ver cómo nos va con la demostración. Entonces, cada una de estas la vamos a demostrar utilizando nuestra definición de derivada. Lo podemos hacer con el límite cuando h tiende a 0 o límite cuando x tiende a a. Tenemos dos formas de calcular el límite.
Entonces, por ejemplo, para la primera ponemos f más g' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más g de x menos, ay, no, que aquí le estoy poniendo la h, entonces hay que ponerle x más h más g de x más h menos f de x más g de x, todo dividido entre h. Y bueno, este primer límite pues es muy rápido de calcular, porque desde el principio pues puedes separar las f's y las g's. Entonces tendrías f de x más h menos f de x, todo dividido entre h, y en el otro denominador pones a la g. Bueno, más bien en el otro, la otra fracción, con su denominador h. Y esto pues ya sería f' de x, que sabes que sí existe, es lo que estamos suponiendo, y g' de x. Entonces con eso quedaría probado el primer punto. O sea, lo de la suma, pues igual que en todo lo demás que hemos hecho, pues es lo más sencillo. Si recuerdan, pues cuando estábamos con límites de sucesiones o límites de funciones, lo complicado era el producto, o al menos lo más laborioso de demostrar. Entonces vamos a ver qué pasa en este caso con la derivada. Entonces para el segundo punto, quiero calcular la derivada de f por g, ¿no? Evaluada en x. Entonces esto es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x, todo dividido entre h. Y entonces aquí, pues vamos a seguir la misma idea de nuestras otras demostraciones con producto que tienen que ver con límites. Y es que pues yo quiero que aparezca f de x más h menos f de x, al igual que g de x más h menos g de x factorizado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que aparezca el g de x más h menos g de x, pues esto no lo puedo factorizar de lo de arriba porque no tengo f de x más h multiplicado por g de x, pero pues es un término que yo puedo agregar en el paso anterior. Entonces aquí puedo dejar el f de x más h por g de x más h. Y entonces como quiero que aparezca esta factorización, pues vamos a restar f de x más h por g de x. Y entonces pues también lo sumas para no afectar el resultado. Y por último tienes el menos f de x por g de x, todo dividido entre h. Entonces de aquí ya utilizaste los primeros dos términos, de los últimos dos puedes factorizar el g de x. Entonces tendrías g de x que multiplica a f de x más h menos f de x.
Y entonces todo esto está dividido entre h. Y de aquí ya puedes separar. Entonces vamos a ponerlo aquí abajo. Esta primera parte, pues la puedes poner con la h dividiendo aquí. La segunda parte aquí. Y bueno, si quieres hasta separas los límites de una vez. Y ya que tienes esto, pues calculas cada uno de los límites. Para la primera función, pues como la función f es derivable en x, va a ser continua en x. Es un teorema que habíamos probado la clase pasada, ¿no? Que derivable implica continuo. Entonces, como f es continua en x, el primer límite se convierte en f de x. Entonces, f derivable en x implica que f es continua. El segundo límite, pues es la derivada de g en x. Del lado derecho, pues tienes g de x, que es una constante, que no depende de h. Y la segunda parte, pues es la derivada de f en x. Y con eso, pues ya tendríamos la regla del producto. Yo, perdón, me perdí un poco en continuidad. ¿Por qué puso X y no X más H? Porque Abajito. estamos calculando el límite cuando h tiende a cero. Entonces sí, ya, ok. Claro. Sí, también habíamos visto en la clase pasada que límite cuando x tiende a f de x, pues es lo mismo que límite cuando h tiende a cero de f de a más h. Entonces, si tenemos una función que es continua en un número a, cualquiera de estos dos límites te daría f de a, en este caso pues es f de x. ¿Alguna otra pregunta que tengan de este punto del anterior? No, creo que no. Bueno, aquí como ya no aparece epsilon y delta, pues es como un poco más sencillo. El siguiente punto que tenemos, pues es el de la producto por una constante, ¿no? Que la constante, pues, multiplica la derivada. Este punto 3, pues, se puede probar a partir del 2, pensando una función constante por otra función. O directamente con los límites. Entonces, si aplicamos el punto anterior, pues el 2, que es lo de la regla del producto, que está aquí, aplicado a
la función constante C y F, pues sería la primera función, que pues se queda como C, por la derivada de la segunda, más, pues aquí está la segunda función, que es F, por la derivada de la primera, pero pues para funciones constantes ya habíamos visto que su derivada es 0. Entonces aquí únicamente te quedaría C por F' de X. Entonces eso sería para el punto 3. En el punto 4 queremos calcular la derivada de 1 entre g. Y bueno, la condición de que g de x sea distinto de 0, pues según lo que nos tiene que quedar, pues aquí es g de x al cuadrado dividiendo. Entonces, por eso tendría que ser distinto de 0, pero pues vamos a ver también qué es lo que sucede a la hora de aplicar la definición. Entonces quiero calcular la derivada de la función 1 entre g en este número x. Entonces tendríamos 1 entre g evaluado en x más h, menos la función 1 entre g evaluada en x, todo dividido entre h. Que esto pues lo escribimos como 1 entre g de x más h, menos 1 entre g de x. Entonces, g de x ya sé que es distinto de 0. Y nuevamente, como g es derivable en x, pues va a ser continua. Y sabemos que si g de x es continua en un punto y es distinto de 0, pues entonces tiene que haber un intervalo alrededor, o sea, una delta positiva, tal que en el intervalo desde x menos delta hasta x más delta, la función tampoco es 0. Entonces este denominador pues tampoco va a ser 0 para h suficientemente pequeñas. Eso vamos a comentarlo aquí arriba. Entonces g es continua por ser derivable. Entonces existe una delta mayor que 0, tal que para toda x en el dominio de g, bueno, para toda x no, porque ya utilizamos esta x, vamos a ponerle para toda h, si valor absoluto de h es menor que delta, entonces g de x más h también es distinta de 0. Que nosotros como lo enunciamos desde límites, pues es como por casos, ¿no? De que si la g de x es positiva,
pues hay un intervalo alrededor de x donde la función pues sigue siendo positiva, que basta con tomar epsilon igual a g de x, y ya la delta que te dé el límite te da esta condición. Y lo mismo si g de x fuera negativa, pues hay un intervalo alrededor de x donde la función tendría que ser también negativa. Entonces esto nada más es para decir que pues sí puedo hacer la división. Y ya regresando al límite que quiero calcular, pues aquí falta nada más hacer las operaciones. Aquí tendríamos g de x menos g de h, perdón, g de x más h, entre el producto y entonces, bueno, puedes separar esto como 1 entre g de x por 1 entre g de x más h por menos g de x más h menos g de x, todo dividido entre h. Ahí si quieren ponemos un paso adicional, que sería solamente hacer esta división. O sea, en el numerador únicamente me queda el g de x menos g de x más h. Y en el denominador tendría h por g de x más h por g de x. Entonces lo que estamos haciendo aquí es la parte de la h junto con las g's, pues la ponemos en un factor. Pongo el signo menos para que ya aparezca de la forma de la derivada. Y pues aparte tienes los denominadores que sobraron, que son el g de x y el g de x más h. ¿Por qué el corchete tiene negativo? Porque estoy intercambiando el orden de la g de x y g de x más h. Entonces en el límite, pues este g de x es constante, no depende de h, te quedaría igual. En el siguiente, pues nuevamente por la continuidad, el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h es solamente g de x. Entonces aquí nuevamente usamos que la g es continua en x. Y en esta parte, bueno, tengo el signo menos e intercambié el orden de la g de x más h y g de x para que esto, pues, cuando calcule el límite, sea exactamente la derivada. La derivada de g. Entonces al multiplicar todo esto me quedaría menos g' de x sobre g de x al cuadrado. Quedó muy feo este menos. Con eso ya tendríamos la derivada de 1 sobre g. ¿Hay preguntas de este límite?
No, creo que no. Bueno, la siguiente regla que tenemos, pues ya es la del cociente de dos funciones, siempre y cuando pues, g de x sea distinto de cero. Entonces aquí, bueno, solamente para recalcar, lo que necesitamos que sea distinto de cero es el valor de la función, no el de la derivada, ¿no? O sea, la derivada puede ser cero y de cualquier forma podemos calcular 1 entre g y f sobre g. Entonces, para el último punto, nuevamente suponemos que g de x es distinto de cero. Y entonces ahora quieres calcular, usando la definición, la derivada de f sobre g. Para ese no podríamos usar Ay, sí. el Sí, no anterior. sé por qué ya me estoy emocionando con esto de los límites, pero sí. Qué bueno que... Sí, aquí más bien esa era la idea de demostrar primero el de 1 entre g. Entonces lo escribes así, como un producto. Y entonces esto quedaría como f de x por la derivada de 1 entre g más f' de x por 1 entre g de x. Entonces la primera parte es f de x por la derivada de 1 entre g, que es la que acabamos de calcular. Entonces aquí le voy a poner el menos g' de x entre la función g elevado al cuadrado más f' de x por 1 entre g de x. Y ya para obtener pues, la fórmula que conocemos de la derivada del cociente, podemos poner el común denominador, que es la función g de x al cuadrado. Y entonces en la primera parte, como ya tienes el denominador g de x al cuadrado, pues te quedaría menos f de x por g' de x. Y en la segunda, pues como solamente tienes g de x, faltaría multiplicar por otro g de x para que tengas el denominador al cuadrado. Y esto pues ya es lo que hayamos escrito al principio, solamente que en otro orden. Y nuevamente la única hipótesis que necesitamos adicional a la derivabilidad de f y g en x es que g de x sea distinto de cero. Entonces con eso pues ya tendríamos las reglas como básicas de derivación. Yo creo que hoy podemos intentar probar la regla de la cadena, que sería pues, la regla más importante para poder calcular derivadas antes de hacer ejemplos, que eso es yo creo que
Seguramente van a quedar hasta enero. Sí, entonces, hasta ahora lo que tenemos son estas reglas. Cómo calcular la derivada de una suma, producto y cociente, principalmente. Y bueno, normalmente, pues estas reglas no las escribimos así con tantas X porque es muy cansado de escribir y de recordar. Entonces, lo usual vamos a poner aquí como la manera resumida en que las escribimos. Si en lugar de escribir f y g, bueno, f de x, g de x y demás, pues una forma sería poner algo así con u y b, ¿no? Seguramente lo han visto muchas veces, bueno, espero. La regla del producto que la pondremos como u por b' más u' por b. Y la regla del cociente, ¿no? U sobre b. Y entonces en lugar de estar escribiendo g de x todo al cuadrado, pues lo pones nada más como b cuadrada, ¿no? B por u' menos u por b' o b' por u, como tú prefieras. Regla del producto y regla del cociente. La de arriba, pues si quieres le puedes llamar regla de la suma, pero como que no tiene mucho caso. Bueno, no tiene mucho chiste. Eso seguro no se te olvida. Y entonces les comentaba que vamos a intentar probar de una vez la regla de la cadena para ya después pues ir haciendo algunos ejemplos de calcular distintas derivadas. Generalmente cuando uno aplica reglas de derivación, estas que hemos visto, pues no hay mayor complicación, es seguir la regla y ya. Pero luego sí he visto que con la regla de la cadena, todavía aquí en la facultad pasa mucho que nos llegamos a confundir. Bueno, he visto así en distintas generaciones que eso pasa. Pero bueno, primero hay que demostrarla para saber ya después cómo intentar aplicarla. Entonces, a ver si nos da tiempo de demostrar la regla de la cadena de una vez. Entonces, la regla de la cadena me va a servir para derivar composiciones de funciones. Que, por ejemplo, con límites solamente teníamos algunos teoremas, suponiendo que cierta función era continua, pero así como que límites de composiciones nada más, sin hipótesis adicionales no teníamos o no tenemos. Entonces, para la regla de la cadena, pues lo que yo quiero es derivar una composición
Pues le voy a poner A aquí, en un número A. Entonces esto, pues quiero demostrar que es la derivada de f, pero evaluada en g de A, por la derivada de g, evaluada en A. Entonces, en principio, las hipótesis que necesito para llegar a esta igualdad, pues es que g sea derivable en A y que f sea derivable en g de A. Bueno, para que tenga sentido la composición, pues vamos a poner G de un conjunto A contenido en R, en B, y F, cuyo dominio es este B. Entonces, lo principal aquí, pues es que vamos a poner si G es derivable en A y F es derivable en G de A. Entonces, la composición va a ser derivable en A y se va a calcular de esta manera. Bueno, para demostrar esta regla de la cadena, vamos a poner primero la idea de cómo calcularía el límite. Entonces, lo voy a hacer con el límite cuando x tiende a A. Si yo pongo derivada de esta composición evaluada en A, sería el límite cuando x tiende a A de la función evaluada en x menos la función evaluada en A, todo entre x menos A. Y entonces, pues yo quiero usar que la función g es derivable en A, que me aparezca la derivada de la g. Entonces, para que me apareciera la derivada de la g, puedo hacer algo similar a lo que hicimos con lo del producto, de agregar términos. Por ejemplo, puedo poner el x menos a aquí, dejar el f de g de x menos f de g de a. Y entonces, para tener la derivada de g en a, pues aquí tendría que aparecer g de x menos g de a. Y del lado izquierdo, pues también tengo que agregar g de x menos g de a. Entonces, esa sería mi primera idea. Aquí ya, si calculo el límite cuando x tiende a, al menos en la segunda parte tengo la derivada de g en a, que esa sí sé que existe. Y del lado izquierdo, pues esto se parece un poco a la derivada de f. Nada más que quiero que sea en g de a. Esto, por definición, sería, le voy a poner otra letra. Digamos, límite cuando y tiende a g de a.
Aquí no le puedo poner a porque la derivada la quiero calcular en g de a. Entonces, tal cual, esta derivada, su límite sería, bueno, por definición, límite de f de y menos f evaluado en g de a entre y menos g de a. O sea, así es como tendría que calcular la derivada de f en g de a, ¿no? Aquí va el g de a en lugar de a. Y bueno, si no te gusta la y, pues le puedes poner x. Lo que no puedes cambiar es la g de a. Entonces, esto se parece en el sentido de que, pues sí tengo f de g de a y g de a abajo, nada más que en lugar de la x o la y o la letra que tú quieras poner, pues tienes una función. Entonces, hasta aquí como que tiene más o menos sentido hacer esto. En la última parte sí tengo g' de a. En la de acá pues tendría que ver qué hacer para que se convierta en f' de g de a. Pero hay un pequeño detalle. El detalle con esta operación pues es que de los denominadores, si yo calculo el límite cuando x tiende a a, sí sé que x tiene que ser distinto de a. Entonces, este denominador pues no es cero. Sí puedo hacer la división. Pero con el otro denominador, ahí no sé qué pase. Aunque x sea distinto de a, esto sí podría ser igual a cero. Entonces, esa es la parte que no me permite hacer esto tan directo. Por ejemplo, imagínate que pues que fuera una función constante, ¿no? Que siempre fuera g de a. Entonces, en ningún punto tendría sentido hacer esta operación. Y aunque no sea constante, pues sí puede ocurrir que en algunos valores de x cercanos a la función valga lo mismo. O sea, por ejemplo, imagínate una función de este tipo que vaya oscilando y como las de seno de 1 entre x multiplicado por otra cosa. Entonces esta, por ejemplo, pues el límite cuando x tiende a 0 es 0 y también la función toma el valor de 0 en muchas ocasiones. Entonces tengo un problema con este denominador. Uno podría decir, bueno, pues entonces cambio hipótesis y pongo que g de x tenga que ser distinto de g de a o cosas así, pero no es necesario. Más bien lo que vamos a hacer para arreglar este problema es definir una nueva función. Entonces digamos que sí voy a seguir con el plan de separar estas dos funciones, bueno, este cociente como un producto de estas dos funciones, nada más que para evitar este problema de que el denominador pueda ser cero, vamos a definir una nueva función que le voy a llamar phi. Ahorita ponemos de dónde a dónde va. Bueno, voy a dejar a phi como el cociente que tengo aquí arriba. Siempre que g de x sea distinto de g de a, para que tenga sentido dividir.
Y bueno, yo a lo que quiero llegar es a que esto, cuando tome límite, se convierta en f' evaluado en GDA. Entonces, así es como la voy a definir. Cuando g de x sea igual a g de a. Y bueno, esta función pues la puedo definir en todo el dominio de la G. Aquí hay que recordar que A es el dominio de G. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora, con esta función que ahora sí está bien definida, cuando el denominador me dé 0, pues pongo ya este número, que es un número fijo. Si el denominador es distinto de 0, hago toda esta operación. Entonces, lo que vamos a demostrar, bueno, vamos a observar algo primero. Es que en la igualdad que tenía aquí arriba, si yo pongo f de g de x menos f de g de a entre x menos a, esa es la función de la cual yo quiero calcular el límite para obtener la derivada de la composición. Eso, pues yo digo que es igual a esta función phi por g de x menos g de a entre x menos a. O sea, lo que quiero decir es que en lugar de hacer esta separación con la g de x menos g de a, puedo poner en la primera función esta phi que acabo de definir. O sea, vamos a comprobar que realmente se cumple esta igualdad para toda x en el dominio de G. Pues tengo dos casos. Uno es que si g de x es distinto de g de a, pues entonces phi de x es todo esto. Es la función de aquí arriba. Se va a cancelar el g de x menos g de a y ya tendría el cociente original. Y el otro caso, pues sería si g de x es igual a g de a. Ah, bueno, aquí en esto de la igualdad, faltó decir x distinto de a para hacer esta división. Si g de x es igual a g de a, pues del lado derecho me va a quedar phi de x, que sería el f' de g de a, por 0. Entonces, en este segundo caso, del lado derecho me daría 0. Y del lado izquierdo también, porque pues lo primero que tendría es que si g de x es igual a g de a, pues también cuando evalúas en f,
f de g de x tendría que ser igual a f de g de a, ¿no? Porque f es una función. Entonces al mismo número, pues lo tiene que mandar a la misma imagen. Quiere decir que de ambos lados, en este segundo caso, me daría 0 como resultado. Entonces, en cualquier caso, me queda que sí se cumple la igualdad, siempre y cuando x sea distinto de a. Entonces, bueno, hasta aquí, con respecto a esta función phi, ¿tienen alguna duda de la igualdad? Todavía no hemos hecho nada con respecto a límites. De esta igualdad de aquí. A mí no me quedó muy claro. ¿Qué es lo que no te quedó muy claro? ¿Cuál de los dos casos? Pues a partir de donde se pone la igualdad del cuadro rojo. Tampoco me confundí mucho. Esta función phi está definida por casos, ¿no? Si g de x es igual a g de a o si g de x es distinto de g de a. Entonces, si g de x es distinto de g de a, pues tienes que phi de x por, o sea, lo que está del lado derecho, pues sustituyes y haces la cuenta, ¿no? O sea, si es distinto, te vas aquí arriba, dice que phi de x vale todo esto, lo sustituyes. Eso multiplica el segundo corchete. Y entonces esta parte es la que se va a cancelar porque está multiplicando y dividiendo. Entonces al final a lo que llegas pues es a la función que tenías al principio. O sea, lo que estoy diciendo es que si g de x es distinto de g de a, sí se cumple la igualdad haciendo la operación. De ese primer caso, ¿hay alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, vamos a ver qué pasa con el siguiente. El siguiente caso, pues es que g de x sea igual a g de a. Entonces, igual puedes ver qué pasa en cada lado. Si g de x es igual a g de a, pues cuando aplicas la función f se preserva la igualdad. Y si nos fijamos en lo que está primero del lado izquierdo, pues como estos dos ya son iguales, porque estamos en el caso de que f de x sí es igual a, perdón, g de x es igual a g de a, pues aquí en el numerador te quedaría 0 entre x menos a. Entonces del lado izquierdo tendría 0. Y del lado derecho, pues aquí ya no tendría caso sustituir la phi, pero podemos hacerlo. O sea, tendrías phi por g de x menos g de a, x menos a. Entonces la phi en este caso es f' evaluada en g de a. Y decía que esta parte pues no tiene caso, o sea, no es importante porque en la segunda, como g de x es igual a g de a, pues ya nos da 0.
Entonces lo que estamos viendo pues es que en este segundo caso de ambos lados te daría 0, entonces también son iguales las funciones. Quiere decir que para cualquier x distinta de a se cumple esta igualdad. ¿Tienen alguna duda más de la igualdad? No, profe. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo hasta el momento es como de alguna manera darle la vuelta al problema que tenía con la idea original de separar este cociente del cual quiero calcular el límite como un producto donde me aparezca g'. Entonces, como no sé qué pase con el g de x menos g de a, por eso hago estos dos casos para definir una nueva función, que es a la que le estamos llamando phi, y que cumple pues esta igualdad de la función que tenía arriba de la cual quiero calcular el límite, pues la puedo escribir ahora como esta phi de x por el segundo cociente, ¿no? Entonces esto se va a usar después para poder calcular ya el límite. Digamos que a partir de esta igualdad, si yo ya pongo límite cuando x tiende a a, que esa es mi definición, bueno, una de las dos definiciones que tengo de derivada, pues en la parte de la derecha ya sé que el resultado es g' de a, porque la función g sí es derivable. El problema es que con esta función phi, bueno, no sé si sea problema, pero ahorita vamos a ver, pues todavía no tengo calculado el límite. Entonces lo que vamos a demostrar a continuación vamos a poner demostraremos que límite cuando x tiende a a de esta función phi que acabamos de definir, pues es exactamente f' evaluado en g de a. Entonces, como necesito utilizar la función phi, vamos a copiarla aquí abajo. Y este límite sí lo vamos a calcular con epsilon y delta. Entonces, aquí está la phi. Entonces, lo que me queda es demostrar que este límite sí es f' de g de a. Y luego ya usar esto para calcular el límite en la igualdad que acabamos de revisar. Entonces, vamos primero con esto. Voy a poner sea epsilon mayor que 0. Y entonces lo que quiero demostrar aquí es que existe delta mayor que 0, tal que para toda x en el dominio de phi, que es lo mismo que el dominio de g, si x menos a tiene valor absoluto mayor que 0 y menor que delta, entonces phi de x menos este número que ya está fijo, f' de g de a, esto es lo que quiero que sea menor que epsilon. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Pues lo que decía en principio es que yo ya sé que la f es derivable en g de a. Y esa es la derivada que digamos que se parece a lo que tengo aquí arriba. Entonces,
Mi hipótesis es que f es derivable en g de a. Eso significa que el límite lo voy a poner cuando y tiende a g de a. De, bueno, lo ponemos más grande. Entonces, límite cuando y tiende a g de a de f de y menos f evaluado en g de a, que es donde sé que es derivable, entre y menos g de a. Esto, por definición, es la derivada evaluada en g de a. Entonces, este límite sí sé que existe. Y vamos a utilizar la definición con la epsilon que teníamos al principio. Entonces, para esta epsilon que teníamos aquí arriba, con la que comenzamos, va a existir una delta, le voy a llamar delta 1, tal que para todo y en el dominio de la función f, si valor absoluto de y menos g de a es menor que delta 1, eso va a implicar que todo este cociente bueno, valor absoluto de f de y menos f de g de a entre y menos g de a menos el límite, que es la derivada, esto es menor que epsilon. Entonces, este renglón es la definición del límite para la función que tenemos aquí arriba. Y ahora, ¿cómo voy a meter la g? Pues en lo que yo quería demostrar. Aquí ya tengo el f' de g de a. Y aquí, en esta parte, pues en lugar de la y, en lugar de f de y, yo quiero que me aparezca g de x. Entonces, lo que voy a hacer es, como aquí quiero que aparezca g de x menos g de a, pues eso suena a continuidad de la función g. Y bueno, sí sé que la función g es continua. Vamos a poner aquí. Por otro lado, nuevamente estamos utilizando el resultado de que como g es derivable en a, entonces g es continua en a. Entonces voy a usar la continuidad de g en a. Vamos a ponerle luego. Para delta 1, que es mayor que 0, o sea, el delta 1 que yo tenía aquí arriba, existe delta mayor que 0, tal que, pues ahora es para toda x en el dominio de g,
Como es continuidad, pues no tengo que poner el 0. Sería x menos a menor que delta va a implicar que g de x menos g de a sea menor que delta 1. Entonces, a ver cuál es la idea de estas dos cosas que ya tengo escritas. Pues que si x menos a es menor que delta, eso sí implica que g de x menos g de a es menor que delta 1. Y ahora, si esto además fuera mayor que 0, ya tendría, implica que aquí puedo sustituir en lugar de y la g de x. Y me quedaría algo similar a lo de aquí arriba. Entonces esta phi, vamos a estarla ahí moviendo de lugar para que la tengamos presente. Entonces, si esta parte fuera mayor que 0, podría utilizar la siguiente implicación, la de aquí arriba, y ya me quedaría exactamente lo de f de g de x menos f de g de a, entre, pues en lugar de y, es la g de x. O sea, tendría todo este cociente aquí. Eso siempre y cuando aquí fuera mayor que 0. Entonces, vamos a hacer los dos casos para ver que todo va a cuadrar aquí. Entonces, lo que yo quería demostrar es esta parte. Quiero ver que el límite de phi de x, cuando x tiende a, si es f' evaluada en g de a. Entonces ya apareció el delta. Y tengo que probar esta condición, esta implicación. Entonces vamos a tomar x que cumpla la primera, bueno, las primeras desigualdades y hay que probar qué pasa lo segundo. Entonces voy a escribir aquí sea x en dominio de phi, pues es lo mismo que dominio de g, tal que 0 menor que valor absoluto de x menos a menor que delta. Y entonces lo que quiero demostrar es que valor absoluto de phi de x menos f' de g de a, que esto es menor que épsilon. Pero bueno, lo que les decía es que aquí ya tengo casi todo con estas implicaciones. Vamos a ponerle, este es 1 y este es 2. Entonces, para empezar, como x menos a, su valor absoluto sí es menor que delta, pues eso implica que g de x menos g de a es menor que delta 1. Sé además que x es distinto de a, pero en esta parte no lo necesito. Esa es información adicional que no voy a ocupar aquí. Esto por el doble asterisco, pues sí implica que g de x menos g de a es menor que delta 1. Y ahora para verificar que sí se cumple esta desigualdad, como la fila definí por casos, pues voy a separar nuevamente los dos casos. Entonces, esta phi estaba definida separando el caso en el que g de x sea distinto de g de a o sean iguales. Entonces, si g de x es distinto de g de a, bueno, nada más le voy a poner ahí puntos.
pues quiero ver qué pasa con phi de x menos f' de g de a. En este primer caso, yo sé que la phi de x se calcula con toda esta división. Entonces, todo esto que acabo de escribir es la phi de x. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en este caso? Déjenme poner un poco más despacio. Para poder decir que esto es menor que epsilon, es decir, usar el asterisco de arriba, pues como estoy en el caso de que g de x es distinto de g de a, en esta desigualdad sí puedo agregar el 0. O sea, 0 tiene que ser menor que valor absoluto de g de x menos g de a, porque los números son diferentes. Y entonces, como g de x cumple estas dos desigualdades, la implicación de arriba me dice que pues puedo sustituir aquí, en lugar de y, ponerle g de x. Entonces, esta y que aparece aquí, esa es la g de x de esta parte. Entonces, la implicación de arriba en este caso ya me diría que esta diferencia sí es menor que epsilon. Eso es en el caso en el que g de x sea distinto de g de a. Y me falta ver qué pasa si g de x es igual a g de a. Ahí ya no podría agregar el 0 para poder usar el punto de arriba. Pero pues yo digo que ese es mucho más sencillo. Porque si g de x es igual a g de a, pues nuevamente quiero ver qué pasa con phi de x menos f' de g de a. Pero pues hay que ver cómo se tiene que calcular phi de x. Phi de x, en el caso de que estos sean iguales, es exactamente f' de g de a. Entonces aquí como obtengo el mismo número, pues esto es 0. Y eso sí va a ser menor que epsilon. Entonces digamos que el caso sencillo es cuando ya estos dos son iguales, porque la función phi coincide con el límite que quiero calcular. Entonces lo que estaría diciendo es que en cualquier caso, tengo que phi de x menos el límite, si es menor que epsilon, y con eso puedo concluir que el límite de esta función phi que estoy definiendo si es f' evaluado en g de a. Ahorita si quieren revisamos nuevamente estos casos y lo que se ha hecho con la phi. Nada más permítanme poner la última parte que es la inmediata. O sea, digamos que lo complicado aquí es la parte del límite de la phi. Pero ya que calculé este límite, si regreso a la... ¿Dónde quedó la igualdad? Aquí. Voy a ponerle un triángulo.
Entonces, si uso la igualdad que ya habíamos verificado haciendo los casos, pues esto ya sería muy directo. Bueno, claro, muy directo después de todo lo que ya se hizo. Tendría que... La derivada de la composición evaluada en A. Bueno, por definición la puedo poner como este límite. Y como ya habíamos dicho que esta función de la cual quiero calcular el límite se puede separar así, pues sería el límite de phi de x por el límite de g de x menos g de a entre x menos a. Bueno, aquí vamos a agregarle también el límite. Y entonces el límite de phi de x, pues es el que ya revisé, que es f' evaluado en g de a. Y el segundo límite, pues es la definición de la derivada de g, pero en a. Y con eso, pues ya tendría el resultado de la derivada de la composición. Que bueno, como se habrán dado cuenta, pues es una demostración muy distinta a las de las otras reglas de derivación. Esta es la llamada regla de la cadena. Entonces, a ver, vamos a regresar al inicio de todo esto. Sí fue algo extenso. Entonces, a ver, la regla de la cadena es una regla que me permite calcular derivada de composiciones. Entonces, mis hipótesis de la función g y f, pues solamente es para que esté definida la composición. Entonces, las hipótesis como que sí tienen que ver con derivada, pues es que la función g sea derivable en a, que f, pues esta ya no derivable en a, sino en g de a. Algo parecido a las hipótesis de continuidad que poníamos si g es continuo en a y f es continuo en g de a. En este caso con derivadas nos queda que la composición es derivable en a y la derivada la podemos calcular así. Entonces vamos a ver qué se intentó hacer aquí. Aquí para simplificar un poco, en lugar de poner límite cuando h tiende a 0, porque tendría que estar escribiendo x más h un montón de veces, como vieron en la prueba que es bastante extensa, pues lo voy a hacer con límite cuando x tiende a. Entonces este es el límite que quiero calcular. Para ponerlo en términos de que aparezca la g, es que agrego este término g de x menos g de a, numerador y denominador. Pero con respecto a esto, pues tengo un problema de que no sé si g de x menos g de a pueda ser 0. Aunque pida que x sea distinto de a porque voy a calcular el límite, pues esto puede ser 0 en muchas ocasiones. Entonces, por eso no puedo hacer la prueba tan directa de separar y ya calcular límite de cada parte. Y ahí es donde pues, aparece esta función auxiliar. Entonces, ¿cómo defino esta phi? Aquí vamos a ponerle de A, que es igual al dominio de G. Entonces, esta phi tiene el mismo dominio que la función G. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues vamos a separar en dos casos. O sea,
Si este denominador es distinto de 0, pues puedo dejar el mismo cociente y no hay problema. Si es igual a 0, pues ya no la puedo definir así. Y entonces lo que voy a hacer es poner f' evaluado en GDA. Lo pongo de esta manera porque es a lo que quiero llegar. O sea, la derivada quiero que el primer límite sea justo f' evaluado en GDA. Y el segundo límite es el que sí puedo calcular desde el principio, que es la g'. Entonces, por eso defino la phi así. Después lo que hicimos fue verificar que con esta phi, pues en un caso yo ya sabía que se daba la igualdad, porque así fue como la encontré, nada más poniendo el g de x menos g de a multiplicando y dividiendo. Pero quiero ver que en realidad, pues esta igualdad se cumple para cualquier x que sea distinto de a. Y ahí es donde pusimos estos dos casos. Entonces, con respecto a la igualdad, a ver, vamos a dejarlo por un momento, a ver si tienen alguna duda de cómo verificamos esta igualdad. ¿Se podría repetir cuando g de x es igual a g de a? Sí. Sí, si g de x es igual a g de a, la phi como le estoy definiendo es como f' de g de a. Entonces, bueno, quiero verificar esta igualdad, pero del lado derecho, pues puedo darme cuenta de que si g de x es igual a g de a, aquí ya me daría 0 a la derecha, que es lo que pusimos en la parte de abajo. Aquí hasta lo podemos escribir. Lado derecho. Y esto de arriba sería lo del lado izquierdo. Entonces a la derecha, pues en automático me daría 0 porque tengo estos dos iguales. Pero puedo ver que a la izquierda también. Porque si la g de x es igual a g de a, cuando yo aplico la f, pues otra vez siguen siendo iguales. Entonces el numerador del lado izquierdo también me daría 0. Entonces ahí lo que sucedería, pues es que es 0 de ambos lados el resultado. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda con respecto a la igualdad? Bueno, entonces vamos a quitar este límite porque nada más era como para la idea de abajo. Ya que tengo la igualdad, pues lo que les decía es que quiero pues en algún momento calcular ya el límite cuando x tiende a, el que acabo de borrar. Porque pues ese era el límite original con el que quería partir para calcular esta derivada. Entonces nuevamente, el límite de la función que está a la derecha ya sé que es g' evaluado en a, la definición de derivada, y me falta saber cuál es el límite de la función phi. Entonces, como está dado por casos, la función phi, pues el límite lo tuvimos que calcular usando definición. Y en algún momento también se separaron casos. Entonces vamos a ver qué pasó con lo del límite. Quería probar que el límite de esta función phi es f' evaluado en GDA. Entonces la definición del límite me diría, bueno, doy epsilon mayor que 0, quiero encontrar delta,
que cumple esta implicación. Y aquí pues hay que recordar que la función phi y g tienen el mismo dominio. Entonces, como comenzamos es partiendo de que f es derivable en g de a. Esta derivada de f pues se calcula como un límite que le puse cuando y tiende a g de a en lugar de x. Como para tener algo distinto a lo de aquí abajo. Pero entonces esta parte pues nuevamente es la definición de derivada. Nada más que en lugar de calcularla en un punto X o en un punto A, pues es g de a. ¿Qué me dice lo de la definición de límite? Bueno, tengo una epsilon mayor que 0. Entonces existe delta 1 mayor que 0. Le pongo delta 1 porque no es la definitiva. Tal que, pues otra vez se cumple una implicación, ¿no? Que si y menos g de a, su valor absoluto es mayor que 0 y menor que esta delta 1, entonces la función menos el límite tiene que ser menor que epsilon. Entonces, primero aplico la definición de límite a esta derivada. Y luego aquí, si comparo con quién es la función phi, pues en uno de los casos tengo exactamente la f' de g de a. Que está, ay, quedó muy abajo la... Déjenme ponerlo por acá arriba para que tenga sentido lo que estoy diciendo. Yo creo que cabe aquí. Ahí está. Entonces la función phi en uno de los casos es exactamente f' de g de a, que aquí abajo pues va a ser el caso sencillo porque me va a dar 0 al tomar la diferencia. Y en el otro caso pues tengo algo parecido a lo de la definición de derivada, nada más que en lugar de la y o de la variable que tú quieras poner, está la g de x. Entonces si aquí yo pongo g de x, eso se parece pues a lo de la continuidad, ¿no? Pues g de x menos g de a. Entonces uso que g es continua, aplico la definición a esta delta 1, y entonces existe otra delta mayor que 0 que cumple esta implicación. Entonces ya lo que quiero hacer es usar las dos implicaciones para combinarlas, partiendo de x menos a menor que delta. Entonces regresando al límite que quería calcular, o sea, lo que quiero demostrar es esto. Entonces ya encontré delta y tomo x que cumpla esta parte, ¿no? X en el dominio de g o de phi, porque son el mismo, tal que x menos a tiene valor absoluto mayor que 0 y menor que delta. Quiero probar esta parte, que es lo que escribí aquí abajo. Entonces, primero, pues, de que x menos a tenga valor absoluto menor que delta, ya sé que g de x menos g de a es menor que delta 1. Y ahora para poder aplicar la phi, que es a la que quiero llegar, pues es donde tengo que hacer mis casos. Si g de x es distinto de g de a, que era el caso de arriba, pues entonces phi se convierte en toda esta división, pero ahí sí puedo usar la implicación del asterisco de arriba, porque este número g de x, pues ya cumple ambas desigualdades del lado izquierdo. Ya sabía esto y ahora estoy agregando que es mayor que 0. Y entonces, como cumple toda esta hipótesis, tiene que ocurrir que al sustituir aquí en lugar de y la g de x, cumple esta desigualdad. Entonces ahí es donde estoy usando esta implicación para llegar a que phi de x, su distancia al límite si es menor que epsilon. Y en el segundo caso de la función phi, pues es cuando g de x es igual a g de a. Ahí ya no tendría esto del 0, pero no lo necesito, porque si g de x es igual a g de a, pues la función phi está definida tal cual como la derivada. Entonces esto pues ya es 0. Lo que estamos viendo es que en ambos casos, el resultado de phi de x menos f' de g de a, que es mi candidato al límite, si es menor que epsilon en valor absoluto,
Y eso pues fue para probar este límite, o sea, usando la definición. Si después comparan esto con lo que se hizo al probar continuidad de la composición, se parece un poco, pero aquí se extendió por el asunto de que se tuvieron que hacer los dos casos. Y bueno, aparte de que se escribió más porque hay una división con muchas letras y así, pero la idea es similar. Entonces, con esto ya estoy probando que el límite de la función phi sí es f' evaluado en GDA. Y ya para terminar, esto del triángulo era la igualdad que nosotros verificamos. Entonces, la derivada, que es el límite cuando x tiende a de esta función, pues sustituyo en lugar de la función esta de acá que ya verificamos que sí es igual. Puedo separar el límite porque ambos límites sí existen. Y ya con eso llego a la ecuación. Entonces, esta última parte pues, creo que es bastante directa, ya que tenemos quién es este límite de phi. La parte de la igualdad, pues es separar los casos y poner ahí atención a cuál es el resultado en ambos lados. La parte como más complicada, a mi parecer, pues es la de calcular este límite. Bueno, y por supuesto que se nos ocurra esta función phi, ¿no? Que esa no va a aparecer por arte de magia. ¿Alguna duda? Esto como sea, pues les sugiero volver a revisarlo con calma esta parte, pero no sé si en este momento quieran preguntar algo. Entonces, nada más para aclarar, profe, pues sí tenemos, o sea, en otra demostración de este estilo tendríamos que buscar una función que nos convenga, que en este caso fue la phi, pero ajá, esa la tenemos, como que se nos tiene que ocurrir. Ah, bueno, es que en realidad una demostración de este tipo ya no la vamos a hacer en clase ni en ejercicios, o sea, de esta phi, o de, si era bueno, para los valores que no se pueda, yo lo voy a definir de otra forma. O sea, este teorema realmente sí tiene parte creativa al darle la vuelta al problema que teníamos con la operación y la división. Entonces, donde se va a volver a utilizar, o donde seguramente la van a encontrar una función phi otra vez definida de este tipo, pues es yo creo que hasta cálculo 3, cuando prueben justamente la regla de la cadena para funciones de varias variables. Bueno, en ese curso de cálculo 3 pues hay varias reglas de la cadena, pero en todas se sigue la idea de esta función, de esta demostración, de que primero intentas separar así y dices, bueno, como no puedo, pues pongo la phi definida como a lo que quiero llegar aquí abajo. Entonces seguramente hasta cálculo 3 van a volver a encontrar una función así definida y una demostración similar, pero pues va a ser nuevamente para regla de la cadena en varias variables. Al Ah, menos ya ok. cuando llegue en ese momento, pues seguramente es algo que van a probar en clase, pero van a decir, ah, sí, esa demostración que no entendí nada en cálculo 1, y ahorita que se está repitiendo, ya le entiendo un poco mejor. O esa que me quedó súper clara, aquí otra vez es la misma idea y se vuelve a hacer exactamente lo mismo, ya dependiendo de lo que haya sucedido hoy. Pero bueno, mi sugerencia es que la revise nuevamente con cuidado, paso a paso, y ya nos quedará aplicar esto para enero. O sea, hasta el momento solamente tenemos nuestras reglas, no hemos calculado casi ninguna derivada más que por definición. Entonces ya en enero será momento de aplicar todo esto que hemos demostrado en las últimas dos clases.
Entonces, si no hay más preguntas, pues nos vemos allá en algún día de enero. Se divierten en sus vacaciones. Estudian para Gracias, su profe, igualmente. parcial 4. Sí, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias.